Jóvenes, buenos días. Hoy vamos a seguir el tema de la crisis económica. ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos la guerra contra España? Esa guerra, jóvenes, que también conocida como la Segunda Guerra por la Independencia, porque España, jóvenes, al igual que otras potencias europeas como Francia y Austria, invaden América, ¿no? Un ejemplo fue en México, como te conté la semana pasada. Quieren invadir, jóvenes, aquí en América del Sur. Quieren invadir, jóvenes, no, los españoles quieren volver a tomarnos como colonia. Entonces, jóvenes, el Perú, uno de esos países partícipes en una segunda guerra contra la expedición española, porque también se unió Bolivia, Chile y Ecuador. Y hemos visto, jóvenes, que la guerra tuvo una causa económica, ¿no? La deuda pendiente, que en la capitulación de Ayacucho no habíamos puesto cuándo se debía de pagar, y la famosa boom guanero que se estaba dando en la época, jóvenes, ¿no? Ellos se apoderaron de las Islas Guaneras. Felizmente, jóvenes, se dio la revolución del 65 y provocó un golpe de estado. ¿Y quién ingresó en el poder? Ingresó Mariano Ignacio Prado, su primer gobierno. Antonio Pezet fue depuesto del poder y Mariano Ignacio Prado, de 1865 al 1898, va a ser su primer gobierno. Luego, jóvenes, después de la guerra, entramos en una crisis económica. La semana pasada, anteriores, te había dicho que hubo un despilfarro total, que el 54% de los ingresos económicos del guano se fue a la burocracia. ¿Y qué era la burocracia? El aparato estatal, ¿no? Gente que trabaja para el Estado, tanto burocracia civil y militar, se enriquecieron y no invirtieron en el Estado. Crecieron sus haciendas azucareras de la costa norte, del sur, y sus haciendas de lana, pero jóvenes no invirtieron, por los grandes mineros, ¿no? Pero no invirtieron, jóvenes, en el Estado. Entonces, jóvenes, esto provoca una crisis económica, una crisis del despilfarro fiscal, la crisis dejada por la guerra. Entre otros aspectos, jóvenes, entramos en una crisis económica. ¿Y cuáles son los gobiernos que se van a dar la crisis económica? El gobierno de José Valde Montero y el gobierno, jóvenes, del primer presidente civil, que te voy a decir, jóvenes, más adelante. Jóvenes, les presento también el último presidente del primer militarismo. Tú sabes, jóvenes, que el primer militarismo, como te dije el año pasado, empezó en 1827 con la salida de Simón Bolívar en 1827 y va a acabar el primer militarismo en 1872. Solo tienes que voltear estos dos números, ¿no, jóvenes? Esto sería el primer militarismo. Entonces, jóvenes, el gobierno de José Balta está dentro del primer militarismo, ¿ya, jóvenes? En la época del guano, la prosperidad falaz, la guerra contra España, todo está dentro del primer militarismo, hasta el año 72. Por eso aquí se inicia el primer civilismo. Ya este es un gobierno civil, aquí de militares. Él es el último presidente del primer militarismo, ¿ya, jóvenes? Y en sus elecciones él compitió con Toribio Ureta, que era el primer civil que había postulado, pero no ganó, sino él va a ganar en las otras elecciones, ¿jóvenes? De 1872 él gana, ¿ya, jóvenes? Entonces, jóvenes, en su gobierno de José Balta se dijo, ¿cómo se va a solucionar la crisis? Entonces, jóvenes, él tuvo un ministro excelente, aunque más adelante va a ser un traidor a la patria, ¿no? Y va a ser 2 veces presidente del Perú. También llamado, jóvenes, el Calífano. ¿A qué presidente de la República o personaje político en el Perú se le conoce como el Calífano? Jóvenes, ¿estamos hablando de quién? Del que estuvo en la guerra del Pacífico, en la defensa de Lima. Estamos hablando de Nicolás de Piérola. ¿Jóvenes? Nicolás de Piérola, el ministro de Hacienda más joven en el Perú. Si te preguntan, tuvo 30 años cuando ingresó como ministro de Hacienda. Jóvenes, hoy en día, ¿a qué se le conoce como el ministro de Hacienda? Hoy en día, ¿cómo tú lo puedes llamar? Ministro de Economía y Finanzas, que está María Antonieta, ¿no? La ministra.
Ya, jóvenes, hoy en día tú le llamas ministro de Economía y Finanzas. En el siglo XIX se le llamaba ministro de Hacienda, porque la Hacienda era como una institución económica, como un ministerio de Economía. Ya, jóvenes, y Nicolás de Piérola con José Balta dieron la solución a la crisis. Vieron, jóvenes, que la tercera venta de forma de venta de guano, que eran las consignaciones, era la peor forma de venta de guano, que se daba un despilfarro fiscal de dinero. ¿Cómo vamos a solucionar la crisis económica? Y ellos, jóvenes, plantearon la venta monopólica, o sea, la venta con un solo país, con una sola casa. Casa en esa época era una empresa. Entonces se hizo un contrato con la casa Dreyfus. Entonces firmó, jóvenes, el contrato Dreyfus. Dreyfus hermanos, ¿no? Esta casa, jóvenes, era una casa judío-francesa. Si te preguntan, esta era una casa judío-francesa. El contrato Dreyfus, jóvenes, se firmó en 1869. Ya, jóvenes, se firmó en 1869 con la casa Dreyfus judío-francesa. El hermano mayor era Augusto Dreyfus. Y con él y Nicolás de Piérola se firmó el contrato Dreyfus, jóvenes. ¿Ya? Ya, jóvenes, se va a firmar la casa Dreyfus. Entonces, otros plantean, jóvenes, como Karen Spalding, plantea, jóvenes, que el contrato Dreyfus nos robó al Perú, pero Adam Schack, ¿no?, en su obra, el mejor que ha estudiado el contrato Dreyfus, dice que el Perú robó el contrato Dreyfus, y eso se comprobó, jóvenes. El Perú le va a robar el contrato Dreyfus, jóvenes. Ya va a sobrevalorar los precios de que ellos hacen. Entonces, jóvenes, el contrato Dreyfus especulaba solucionar nuestra crisis económica. Nosotros tenemos que darle, o sea, una venta de guano, vender el guano anualmente 2 millones de toneladas. 2 millones de toneladas. Tenemos que venderle 2 millones de toneladas anualmente. En total, jóvenes, le vendimos 73 millones de toneladas. Al cash, ¿cuándo nos tenían que pagar? O sea, mensualmente teníamos que darle, jóvenes, mensualmente venderle 2 millones. Al cash, anualmente nos pagaban 2 millones de soles. Mensualmente nos tenían que pagar 700.000 soles. El promedio final, jóvenes, que nos pagaron, nos dieron, jóvenes, 5 millones de soles, jóvenes. ¿Ya? Eso fue el promedio final, la recaudación final en los 3 años del contrato Dreyfus. ¿Ya, jóvenes? 5 millones, aunque toda la época de la prosperidad falaz se dice que se dio casi como 75 millones de soles, ¿no?, los ingresos de guano. Entonces, jóvenes, si el contrato Dreyfus es la venta monopólica con la casa judío-francesa Dreyfus, ¿qué forma de venta de guano eliminó? ¿Cuál era la tercera forma de venta de guano? Las consignaciones, ¿no? Que era, jóvenes, la peor forma de venta de guano porque se quedaban con la cuarta parte del total. Ellos, los jóvenes, se hacían llamar los hijos del país, todavía. Pero, jóvenes, en la historia hubo 2 tipos de consignaciones. Las consignaciones extranjeras, que eran casas comerciales extranjeras, como la casa Geeks, y de ahí se pasaron a las casas nacionales, o sea, las consignaciones nacionales, que se le llamó los hijos del país, que eran más corruptos, despilfarraban el dinero, se quedaban con el dinero. Por eso, jóvenes, Nicolás de Piérola eliminó esa forma de venta de guano. Y, jóvenes, se elimina ellos, y ellos, jóvenes, van a crear su propio partido. Con todo el dinero que acumularon, van a crear un partido político, que tú lo conoces, jóvenes, como el partido civil. Pero así se le llama popularmente, o de manera muy fácil, ¿no? Ellos crean el partido civil.
Pero jóvenes, ellos crean, ¿cómo se llamó?